Segunda hora de Hagan Algo por la pantalla S5N hasta las 23, los estamos acompañando. Ahora vamos a ir al informe económico, pero quiero dejar simplemente una incógnita, no una incógnita, Guarino, pero le quiero pedir un favor. Bien. Damián Reidel, el exdirector del Banco Central, físico, el que hablan como que fue el arquitecto de la salida del cepo, en su cuenta de Twitter, en un diálogo con Guillermo Nielsen y Lucas Liach, responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo por lo del 28D. Aquella conferencia de prensa del Banco Central perdió completa confianza en el mercado por culpa del Poder Ejecutivo. Y no sé si es la primera determinación, la primera manifestación pública, tal vez hubo alguna antes, de un exfuncionario de la administración institucional que haya responsabilizado directamente a la Casa Rosada. Pero no me lo responde ahora, porque ahora vamos a compartir el informe económico con ustedes. Faltan los cortes de carne. Hola, Claudio. Y esto empezó el lunes. Todo es acá en efectivo, obviamente no hay cupo, la gente puede llevar un montón de kilos, o por lo menos lo que mientras dé el stock. A ver, chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿te llevaste mucho? Lo que permiten, un corte por persona. ¿Un kilo de cada uno? Un kilo de cada uno. ¿Y eso es lo que te dejan? ¿Más Sí, no? Más no. La gente puede llevar un montón de kilos. Un kilo de cada uno. ¿Y eso es lo que te dejan? ¿Más Sí, no? Más no. El dólar que nos vuelve loco, ¿no? Surgió la información de que en este momento miembros del Gabinete de Hacienda están renegociando para que haya nuevas condiciones en el acuerdo con el Fondo Monetario. Por ejemplo, para darle mayor posibilidad de intervención al Banco Central para contener al dólar. ¿Esto es así, sí o no? No, la verdad que no tengo ninguna información al respecto. Esto es lo que se está negociando en este momento, esto es lo que se vino hablando durante esta semana. ¿Qué quiere primero? Que las licitaciones de 60 millones por día, de alguna manera, empiecen a asumir algún otro tipo de valor. Por ejemplo, otros 60 millones por día, ventas de dólares por parte del Banco Central, antes de los 51,45. También se evaluó esta semana empezar a intervenir antes de esta banda, que sean mayores las ventas por parte del Banco Central. ¿Esto es así, sí o no? No, la verdad que no tengo ninguna información al respecto. No estamos acostumbrados al tipo de cambio flotante, eso es cierto, y es difícil para la sociedad. Ahora, cuando estás en un tipo de cambio flotante, que de vuelta es lo que han hecho todas las economías importantes del mundo para resolver el problema de fondo, tenés más movimientos. Ahora, cuando estás en un tipo de cambio flotante... ¿Están listos para reír? Y en tan poco tiempo volvimos a exportar gas a Chile después de 11 años. Pusimos en marcha esta revolución de empleo. ¡Dije! ¿Están listos para reír? Claramente el que quiera votar por el bolsillo, creemos que debería votar por Macri. El que quiera votar por el bolsillo, debería votar por Macri. ¡Cállese, hombre horrible! Y no hay ninguna duda de que si el kirchnerismo vuelve, la situación económica del bolsillo de los argentinos va a ser peor. No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo reedite las condiciones que tuvo durante sus 12 años, básicamente en base a quemar todos los stocks y reservas de nuestro país para generar esa sensación de bolsillo que se generó, ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con medidas que se puedan llegar a anunciar por la inestabilidad de los mercados en estas últimas horas? No. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Un reclamo colectivo ya el nombre de este programa. Hoy yo me quedé con lo que dijo Álvarez Agis, lo de no hagan nada. Que dijo, está bien, no toque nada. Juli, lo de Reidel, de verdad te lo pregunto, tal vez no lo tenés en la cabeza, o a lo mejor se nos pasó, porque aparte como fue en la cuenta de Twitter, tal vez hubo otros tweets de Liach o de algún otro director o ex funcionario del Banco Central, pero no era habitual que los ex funcionarios de la administración Sturzenegger lo dijeran públicamente, algo que sí decían off the record. Bueno, sí, a ver, había un enfrentamiento entre Marcos Peña y Federico Sturzenegger, pero también detrás de eso estaba la mirada de un sector del mercado financiero
que cree firmemente que el Banco Central no tiene que tener absolutamente nada que ver con el gobierno. Es decir, tiene que ser autárquico, tiene que tomar sus propias decisiones. De hecho, es uno de los puntos del consenso que entregó el presidente para que firme la oposición política, es que el Banco Central sea independiente. A partir del 28 de diciembre, de ese día, se tomó como que el gobierno ponía un pie en el Banco Central y lo que decía era lo que tenía que hacer la entidad. Así es, y una pregunta que fue al hueso y que Sí. rompió eso, que fue nuestra colega Marcia de Loca Alonso, de la política online, lo recuerdo Sí. perfectamente, porque Sturzenegger murmura algo así como... Yo te dije. Un momento extraordinario. Era De obvio. hecho, era obvio, Claro. una cosa así. Guarino, dólar, reservas, Banco Central, pasamos al frente, Sí, ¿te sí, parece? vamos, ¿Estás de vamos, acuerdo? vamos a- Bueno, menos mal que me dijo que sí, porque si no sé cómo sale. No, vamos. Me llevo De el, la tolladera. me llevo el celu, ¿sabe por qué? ¿Por qué se lleva el celular? Porque Usted siempre anda con esa libreta roja. Sí, pero me parece demasiado alarmista la libreta. Me parece, la libreta, bueno. Pero no, tenía acá los datos de las salidas de dólares de las reservas en los últimos días, en millones. Desde el 10 de abril en adelante, 147 millones de dólares, 236, 113, 95, 133, 3.861 un día, el 22, vencimiento de deuda, y sigue, 247, 222, 248, 183, 154, todo salida de dólares de la Reserva Banco Central por día hasta el viernes último. Bien, ¿cuándo lo deja de informar el Banco Central? Bueno, a partir de... Bueno, la semana pasada ya no lo informó. Ya no lo informó. Claro, a ver, lo que te informa es el stock de reservas. Que vos tenés que hacer la cuentita. Que tenés que hacer la cuenta, lo que pasa es que te lo informa con 48 horas de demora. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces no sabés qué estuvo haciendo, por ejemplo, en las últimas horas el Banco Central. Te puedo decir algo, corregime, sin ningún problema. No casi que hasta me parece bien que el Banco Central informe las reservas, mientras las informe con la periodicidad que quiera la autoridad monetaria. Bueno, corríjame, critíqueme, Guarino. Me parece que no. No. Me parece que lo que usted dice es totalmente... completamente equivocado. Usted se tiene que arrepentir. Bueno, primero que tenemos que tener acceso a información de una entidad que es pública. Segundo, Correcto. que está manejando nada más y nada menos que las reservas del país. Tercero, que parte de esas reservas ya son deuda que vamos a tener que pagar todos los argentinos en adelante. Con lo cual, yo quiero saber qué está haciendo el Banco Central con las reservas. Bien, perfecto. ¿Te parece bien? Me convenció, Guarino. Bueno, sí. Soy Ahora, fácil de convencer también. la verdad que, para no ser tan dramático en la perspectiva, es una jugada más del Banco Central para tratar de bajar un poco la incertidumbre en el mercado financiero, si se entiende de esa manera. Ahora, al mismo tiempo, por ahí la termina multiplicando, ¿no? Porque no sabemos lo que hace. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es mostrar qué estuvo trabajando el Banco Central en las últimas horas y sobre todo qué puede pasar hacia adelante, teniendo en cuenta que la mirada toda del mercado financiero hoy, pero también de gran parte de la sociedad, está en una ecuación básica. ¿Le alcanzan o no las reservas del Banco Central para cumplir con lo que dijo que iba a hacer, que es vender hasta 250 millones de dólares por día para tratar de frenar el dólar? Y esto hay que marcarlo bien. ¿Cuál es la estrategia del gobierno nacional ya desde las últimas horas y con miras a octubre? Mantener al dólar relativamente calmo. Es decir, no que no haya una devaluación, pero sí que en definitiva no tengamos ese salto de 8-10% que tuvimos ya hace unas semanas, porque eso claramente le juega en contra a las expectativas electorales del gobierno. Y políticamente, lo he dicho acá, me he cansado de decirlo, el gobierno dice que con estabilidad cambiaria gana. Es como el etos que hoy tiene el gobierno como herramienta electoral. Siguen creyendo eso. Sigue creyendo eso. Siguen creyendo Exactamente. eso. Ahora, ¿cuáles son los datos o cuál fue el dato que despertó de alguna manera el alerta en el gobierno y que rápidamente tuvieron que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario? Que ahora lo sabemos y antes no lo sabíamos, que es el promedio de depósitos de plazos fijos. Traduzco. Bueno, ¿cuánta plata hay en los bancos puesta a plazo fijo? Sí. ¿Por qué el gobierno mira con atención esto? Eso. Porque es una masa de pesos muy relevante, muy importante, que si no los convence la tasa de interés, ¿qué hacen? Se van del banco y se van al dólar. Y si se van al dólar estamos en problema. Por eso yo le decía que al gobierno le preocupan los caminantes blancos, que son los que no pueden dormir de noche, que son los que tienen un plazo fijo. Y usted tiene un plazo fijo a tasa del 50% y ve que se le devalúa la moneda muchísimo en una semana y dice, bueno, me llevo la plata del banco, me compro dólares, no esa cosa que se siga devaluando. La tasa no de plazo fijo, sino del ELIC superó 73%, 73-74%. Usted me había dicho en este mismo espacio, parado donde está ahí, tal vez solo un poquito más allá. Sí, tenemos las marcas. Ahí exactamente, que si superaba el 70% era una demostración que la cosa... Claro. No camina. Esto es inversamente proporcional. Cuanto más alta esté la tasa de interés, más frágil sos
y menos efecto tiene. Porque si yo te digo, déjame tu plata al 70%, decís, bueno, ¿sabes qué? Te la dejo porque como la inflación es del 40, 50, la dejo. Ahora, si yo te digo, mira, déjamela al 80. Bueno, te la dejo. Es un premio alto, pero te la dejo. Déjamela al 100. Digo, acá pasa algo. Claro. Acá me están ofreciendo tasa por Cuando la algo. limosna es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente. Esa es un poco, en la teoría económica, el espíritu es ese. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fíjese, si comparamos el nivel de depósitos en plazo fijo de este momento con respecto a los meses anteriores, por ejemplo, con respecto a marzo, con respecto al promedio de abril, ya lo tenemos 35.000 millones de pesos por debajo. ¿Qué significa? Que esta plata se fue de los bancos en el mes de marzo. Ahora, fíjese lo que pasa, yo lo trato de usted, ¿no? Por supuesto. Me parece bien. Con respecto al mes de febrero, ya son 80.000 millones de pesos menos que hay en los bancos con respecto al mes de febrero. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasa el tiempo, hay una cantidad de pesos que se están yendo de los bancos por más que la tasa está subiendo. Está demostrando, en términos prácticos, lo que usted estaba diciendo, estábamos diciendo. Es decir, esto está mirando el gobierno con atención. Entonces, ¿qué dice? Mantengo la tasa alta, pero al mismo tiempo tengo que cuidar que nadie se me vaya de los bancos. Entonces, ¿cuál es el dato más relevante? Que hay un stock de plazos fijos que equivale a 30.000 millones de dólares, pero que 20.000 millones de dólares están puestos a 30 días nada más. Traducción, hay personas, inversores, agentes económicos que tienen plata en los bancos por el equivalente a 20.000 millones de dólares, lo tienen en pesos a tasa de interés, pero lo están mirando de cerca. Dicen, a ver, si vos tenés una inflación más alta, si se me devalúa la moneda rápidamente en una semana, yo no dejo la plata en el banco. ¿Y qué necesitan para renovar esos 20.000 millones de dólares? No, la promesa de que te van a pagar una buena tasa, pero al mismo tiempo vos mirás cómo están las variables. Pero por eso, usted, inversor, Guarino, sí, dice, bueno, tengo que renovar 500 millones de dólares. Me fijo cómo le está yendo a las reservas del Banco Central. Okay. Si veo que salen muchas reservas, ¿qué significa? Que en algún momento alguna complicación con los dólares va a haber. Por ende, si lo veo yo, lo ven los mercados. Si lo ven los mercados, presionan y el dólar va hacia arriba. Bien. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que mirar. Bueno, ¿qué hizo el gobierno en las últimas horas? Abrió la canilla de las reservas. ¿Qué significa esto? Te vendo todos los dólares que quieras. Tranquilos, acá hay dólares suficientes. El Fondo Monetario me habilitó a vender dólares todos los días a partir de ahora. ¿Cuántos? Tengo unos montos, pero no te voy a informar cuántos estoy vendiendo. Entonces ahí hay una contradicción. Segundo, subió la tasa de interés de referencia. Lo que hablábamos recién. 73%. Tercero, atención con esto que decíamos recién, ocultó sus operaciones en la forma intradiaria, es decir, día a día no te dice, mira, hoy vendí mucho, vendí poco, ¿por qué? Porque si vos ves que está vendiendo mucho, decís, bueno, acá me voy a asegurar porque está pasando algo. Hay mucha gente demandando dólares o muchas empresas. ¿Qué había dicho antes y no le funcionó? Porque esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, se renegoció algo con el Fondo Monetario en los últimos días, pero hasta el día anterior Me acuerdo de esto. había puesto en marcha... Parece que fue hace 6 años. Hace mucho, hace Sí. como 15 días. Como 15 días, 15 claro. días. Bueno, a ver, facilitó la apertura de plazos fijos. Hoy con un celular se supone que vos podés hacer plazo fijo donde quieras, por más que si sos cliente de un banco, el banco ese te ofrece un plazo fijo, pero decir, no, ¿sabés qué? Me está pagando más el de enfrente. Con el celular se supone que vos directamente haces el plazo fijo. Y cuando termina, la plata vuelve a tu banco de origen. Esa es una medida que puso en marcha el gobierno, no está funcionando muy bien. Ah, ok. Principalmente porque a los bancos no les interesa que vos te lleves la plata de la entidad a la vereda de enfrente. Claro. Permitió a los bancos usar el 100% del equivalente de sus depósitos en la compra del ELIC. Los bancos dijeron, bueno, sí, yo te compro el ELIC, pero tampoco te voy a comprar toda la ELIC del mundo, porque eso me implica hacia mis accionistas que se me debilita el negocio bancario. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, traduzca. Y porque el negocio bancario, ¿cuál es? Es tomar plata de un lado y prestarla. Correcto. No es meter toda la plata en el ELIC. Bien. ¿Se entiende? O sea, porque estoy gastando la mía, en lugar de gastar la de quienes hacen los plazos fijos, quienes hacen los Porque depósitos. estás dejando de hacer para lo que se te creó, que sos un banco que lo que hace es intermediación financiera, Perfecto, se llama. perfecto. Y eso hace funcionar la economía. Esto la verdad que no lo hace funcionar demasiado. No, claro. Bueno, congeló el techo de la zona de no intervención. ¿Se acuerdan cuando dijo el Banco Central, a partir de ahora la zona de no intervención tiene un techo en 51 pesos con 45? Eso lo desarmó hace apenas algunas horas nada más. ¿Por qué ponemos esto? Porque obviamente como esto no funciona, ya todo el mundo mira el nivel de reservas que tiene el Banco Central. Entonces vemos la que sigue, que es de alguna manera un poco la que nos va abriendo algunas cuestiones que hizo el gobierno en las últimas horas. Habrá dólares para todos y todas, ¿no? Esta medida que ha tomado el Banco Central con respaldo del Fondo Monetario. Dijo además que el precio se mueve por debajo de lo que es la inflación de tasa de interés. Esto es lo que le da como guiño el Banco Central a los inversores. Se lo pregunto y corrígeme, ¿esto es atraso cambiario o es otra cosa? No, es eso.
Es el ancla inflacionaria, el ancla cambiaria. Es decir, te retraso el dólar, entonces vos te asegurás que, ¿qué? Bueno, por ejemplo, que vas a ir por debajo de la inflación, es decir, que si yo tengo los pesos en un banco, no estoy perdiendo contra la inflación, cuando voy a cobrar el plazo fijo no puedo comprar menos, sino que en teoría puedo comprar lo mismo o más, y lo mismo pasa con respecto a la evolución del dólar, es decir, a vos, inversor de plazo fijo, si vos ves que el dólar salta mucho, decís, no, me voy, pero si vos ves que el dólar permanece relativamente estable y bueno, me quedo. En instantes vamos a estar hablando de esto, del acuerdo con el PJ, el no acuerdo en realidad de esto que impulsó el gobierno nacional, impulsó el presidente de la República con Felipe Solá, que ya está allí viendo con atención el informe de Julián Guarino. En instantes el mano a mano con Felipe Solá, precandidato a presidente por el peronismo. Bueno, los datos preocupantes que decíamos recién, ¿no? Del Banco Central desde el 10 de abril están saliendo en promedio 166 millones de dólares diarios. Dólares más, dólares menos. Esto no es, digamos, no estoy tomando acá este otro dato, que es que se pagó deuda de 3.800 millones. Y hay otro dato más que es importante, que es que este martes, el próximo martes, el gobierno tiene que pagar una cuota de capital e intereses de un bono, del bono que vence en 2024, de 1.300 millones de dólares. ¿De vuelta? Espere, pero están robustas las reservas. Sí, del está banco. bien, están robustas, pero eso es un pago que en algún momento, si vos lo pagás en pesos, te pasa por ventanilla del Banco Central y dice, bueno, quiero los dólares. Claro. Bueno, es un motivo más de presión sobre el dólar. Por ejemplo, podríamos decir que esta semana se paguen 1.300 millones de dólares. Sí, por supuesto, y que va a haber que mirarlo de cerca. Y un temita más global, que lo vamos a ver en un ratito nada más, de índole global, un tuit. Sí, bueno, sí. Vamos a estar preocupante. La cuentita del almacenero, rápidamente. Reservas del Banco Central, ahora hay un poquito menos, porque esto es hasta mediados de abril, a fines de abril. Ahora hay 1.000 millones de dólares menos, 71. Pero bueno, más o menos sirve la cuentita. Los pasivos en dólares de esos 72 son 55, es decir, un porcentaje realmente muy importante. ¿Y cómo están compuestos estos 75? Bueno, depósitos de las entidades financieras, los dólares que tienen en los bancos, de la gente, son 15.800 millones. El Banco Central los cuenta como reservas, pero no son del Banco Central, ¿se entiende? Son depósitos de la gente. Se supone que es una especie de reserva del Banco Central. Operaciones de pases pasivos, que son todos los préstamos de distintos bancos que le dieron al Banco Central, 22.000 millones de dólares. Depósitos que hay en el gobierno de los desembolsos del Fondo Monetario, 16.000 millones de dólares. Recuerdo que el gobierno, la oposición, cuando el kirchnerismo era gobierno, hacia el final del gobierno kirchnerista hablaba de que el Banco Central tenía realmente en reservas que eran del Banco Central... Decían así como 2.000 millones de dólares. Recuerdo vagamente. Con esa cuenta, con ese prisma, con esa lectura, ¿cuántas reservas tenía el Banco Central? Mire lo que vamos a hacer ahora, Ahí lo tiene. La respuesta. Impresionante. Ni que lo viera. Señor, ahí está. Estas son las reservas netas que tiene el Banco Central. ¿Qué significa esto? Se supone que son los dólares que el Banco Central puede usar sin darle cuenta a nadie. ¿Esto es libre disponibilidad? Claro, ni al Banco de China, ni al Fondo Monetario. Es decir, ¿con esto podés intervenir en el mercado? Se supone que sí, con los límites que te pone el Fondo Monetario. 250 millones de dólares por día. Ahora, digamos, no hay límites para eso. Es decir, vos podés vender ¿cuánto? Bueno, puedo vender 250 millones un día, al segundo día también. Este número va a ir bajando. Sí, claro. ¿En qué momento los inversores, los ahorristas, los fondos de inversión van a mirar este número y van a decir, pero pará, ¿no estás pagando mucho? ¿Cuál es la otra estrategia que tenés? Perdóname que te lo pregunto, porque estamos en una mesa de café, pero el dinero es fungible, digamos. Entonces, yo tengo una masa de 70.000, pago vencimientos, pago a quienes compran dólares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo pago con la masa de plata que tengo en el central? ¿O yo desagrego en el central si pagué con reserva libre de disponibilidad, pagué con dinero de swap, pagué con dinero del fondo, pagué con pases pasivos? No, yo lo desagrego ¿por qué? Porque se supone que gran parte de esas reservas tienen como contrapartida un préstamo que uno tiene que ir repagando. Correcto, es decir, claro. De alguna manera vos también vas a echar mano de esto para ir pagando los préstamos que en su momento te dieron. Fondo Monetario, Banco de Basilea, Banco de China. La verdad que, de hecho, los depósitos de la gente en los bancos son de la gente. Sí, digamos, claro. no son del Banco Central. Por ende, digamos, hay un efecto, pero en líneas generales lo que tenemos es esto como reservas netas. Vamos a la mesa y en instantes hablamos con Felipe Solá, precandidato a presidente del peronismo. Pero no quiero dejar de tocar el tema, si bien ha tenido novedades, pero
estamos como en una zona de no intervención, si se me permite, con el tema Ramos Padilla, la causa que tramitan Dolores. Gaby, ¿en qué estadio está? Y en instantes hablamos con Noé de la política que se mudó a la Feria del Libro, presentación del libro de todos los candidatos. El jueves va Cristina Fernández de Kirchner y que va a pasar en Córdoba el 12, donde me dicen que el gringo Geretti está entre 45 y 50 puntos en los sondeos. Bueno, seguimos esperando la definición de la Cámara Federal de Mar del Plata. Hace 2 semanas habíamos anticipado cuál iba a ser alguna de las orientaciones y debiéramos retomar, si se quiere, parte del informe que hicimos aquí referido a quienes podrían ser los eventuales jefes de Marcelo D'Alessio. ¿Por qué? Porque la causa en Dolores apunta de alguna manera a tratar de desentrañar algunos de estos interrogantes que todavía persisten en el expediente. A ver, más allá de lo que defina la Cámara Federal del Mar del Plata, si desguaza el expediente de Ramos Padilla, si lo divide en algunos contextos, lo cierto es que el juez está avanzando y aclaró, además, en parte de su última resolución, quiénes son los imputados. Y aquí, oh sorpresa, porque muchos habían pensado que el expediente había mencionado a algunos políticos importantes, incluso algunos jueces, pero que no había avanzado tanto como para llegar a un nivel de imputación, que no es más que eso, un nivel de imputación. Pero allí estaban Claudio Bonadío, juez a cargo de la causa Cuadernos, imputado en la causa de Dolores, sin un rol asignado, sino como parte de lo que vienen diciendo los denunciantes, que formarían parte de determinados aspectos. Perdóname que te detenga, Gaby, pues no lo sabía esto. Si bien una imputación es una instancia absolutamente preliminar, menor. Exactamente, que en Argentina, como se judicializa absolutamente todo, es tapa de diarios, pero no lo sabía. Bonadío, junto al fiscal Carlos Stornelli, están imputados. ¿Por qué? Por varios testimonios, más allá de la denuncia original de Pedro Echeves, que dice, bueno, D'Alessio decía que venía de parte o que tenía vínculos con todos, con los 2 investigadores del caso Cuadernos. Pero además se han ido cruzando distintas circunstancias por las cuales algún grupo de abogados tenía más relación con el juez Claudio Bonadío, de estos que participaban de distintas maniobras que están bajo investigación por la presunta extorsión. Ahora bien, también están imputados Elisa Carrió, Mariana Zubek y Paulo Oliveto. Esto el juez lo aclara. Obviamente que no les asigna un rol dentro de la organización de Marcelo D'Alessio porque todavía no han aparecido las pruebas que los vinculen más allá de ser usuarios. En el caso de Oliveto, mucho más claro todavía, de cierta información que venía de la usina de espionaje que manejaba D'Alessio. Y después lo que está pidiendo el juez es saber cuántas veces entró al Ministerio de Seguridad Marcelo D'Alessio y cuántas comunicaciones hubo. Ya se acuerdan que había habido un pedido similar a la Agencia Federal de Inteligencia que conduce Gustavo Rivas, pero ahora quiere saber de Patricia Bullrich cuántas veces lo contactaron a D'Alessio y por qué motivos. Y el último viernes, es decir, que lo más fresquito de este asunto, tiene que ver con las indagatorias. Las indagatorias, una nueva tanda de indagatorias y una nueva tanda de testimoniales vinculadas a periodistas que recibían insumos por parte de D'Alessio y la indagatoria prevista para el 15 de mayo a Carlos Lignani. ¿Quién es Carlos Lignani? Bueno, es un supuesto lobista o, digamos, una persona que funcionó como intermediaria de lo que fue la maniobra de extorsión contra los hermanos Barreiro. ¿Se acuerdan? Los hijos del mal conocido jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro, que fue detenido en el marco de la causa Cuadernos, después fue liberado por la Cámara Federal, pero en el camino se le acerca a este Lignani, que dice que los conocía a los Barreiro, y le dice, mira, yo que vos avanzo llevando de la mano la defensa de Marcelo D'Alessio. Sacá a los abogados que tenía, que era Graciela Peñafort y Alejandro Rúa, y ponete a los abogados de D'Alessio que tienen llegada directa al juzgado. Bueno, la conclusión es que va a ser citado indagatoria por las pruebas que hay. La pregunta es, ¿quedará detenido también? Si en el marco de esto se lo integra con la banda de D'Alessio. Y los segundos dos personas, Mariano Strunce y Eduardo Menchi, que aparecen vinculadas así en la resolución de Ramos Padilla, solamente el tema de la extorsión a Gonzalo Bruso Dobat, el exgerente de PDVSA, que de alguna manera es apretado, entrevistado y después termina declarando como una suerte de arrepentido ante Stornelli. Bueno, ¿quiénes son estas 2 personas? Son 2 personas aparentemente bastante fornidas. Bueno, eran los supuestos guardaespaldas que acompañaban la comitiva bajo la cual le decían a Bruso Dobat, mirá que estos son de la DEA, vamos a declarar a lo de Stornelli, porque si no se viene la causa de la DEA en tu contra y después no sé cómo terminás. Bueno, aparentemente aparecen identificados estas 2 personas que también tienen algún grado de acceso al country o a la casa del country donde vivía Marcelo D'Alessio. Gaby, breve,
¿Cuándo debería definir la Cámara Federal? Y ya, si te da un ¿El viernes pronóstico... o esta semana? Esta semana uno esperaba que fuese un poco más expeditiva, porque cuanto más demora hay, mayor expectativa y mayores presunciones de confabulaciones hay en torno a esta causa. Lo cierto es que la Cámara Federal dispuso que sea Julián Ercolini el juez a cargo de la causa por la denuncia de Elisa Carrió. ¿Qué dice Ramos Padilla? Y la verdad, no me podés pedir una causa si son todos los protagonistas que vos tenés como denunciantes o querellantes, son los mismos que yo tengo como acusados. ¿Cómo voy a desprenderme de la causa? En esa situación está el nivel de tensión. En lo político, lo mismo. Reiteramos lo que dijimos aquí hace unos días. Esto no puede convertirse para el gobierno en un Watergate. Con lo cual, la idea de acotar los efectos de la causa de Alessio también están en igualdad de condiciones como acotar los efectos de la causa Cuadernos. ¿Sí? Esto no puede ocurrir. En el futuro del fiscal Carlos Stornelli, más que comprometido. ¿Pero por qué? Porque ya pasa a ser un actor de reparto en esta historia y por ende es una pieza que puede funcionar como fusible. Noé, la política en la Feria del Libro, breve, y nos vamos a hablar de Córdoba. Bueno, fue un fin de semana con bastante política en la Feria del Libro. Estuvo Axel Kicillof ayer presentando su libro sobre esta idea de desengrietar la discusión política. Hoy estuvo Martín Lustó, muchas figuras allí acompañándolo. Mira, estuvo el Tano Angelici sentado en primera fila viendo la presentación del libro de Lustó. Estuvo Ricardo Alfonsín, Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, y sobre el escenario acompañándolo estuvieron Facundo Manes y Silvia Lospenato, diputada del PRO, una mujer que responde a Emilio Monzó, que estuvieron allí acompañándolo en la presentación. Y por supuesto el plato fuerte el jueves próximo a las 18 en la sala Jorge Luis Borges, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve a hablar después de un tiempo sin intervenciones públicas para presentar su libro. Va a estar ella sola en el escenario. Hay bastante conflicto con el operativo de seguridad. Claro. Están hablando Oscar Parrilli, negociando con la editorial y la propia organización de la Feria del Libro, viendo si ponen pantallas afuera o no. La sala aguanta unas 1000 y pico de personas, pero se espera que vayan más. El kirchnerismo decidió no movilizar, que vaya la gente que tenga ganas de ir, pero con el furor de ventas que fue el libro, ya lleva impresas 215.000 unidades aproximadamente, salió hace 10 días. Se espera que vaya mucha gente, por eso las pantallas afuera, para intentar controlar un poco la cantidad de asistentes. El Lilita Horror Show en Córdoba, y vamos a hablar con Noé de lo que espera la provincia para el domingo que viene. Que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la soga. Porque ahí sí sabía lo que era una denunciadora. Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeó. Pero es la verdad. Porque si un día matan a uno de sus hijos, me van a venir a pedir perdón llorando. Mario, ¿no puede cambiar esta realidad en la provincia? No le pase a nada a nadie de tu familia, ¿sabes? ¿Por qué lo dice eso, diputada? Digo porque está en riesgo Río Cuarto. Bueno, de todo, sí, ¿no? Como en Botica. Exacto. Que gracias a Dios se murió de la sota, que ojalá que no le pase nada a tu familia, le decía a un periodista. No, dijo, si se te muere un hijo, me vas a venir a pedir perdón. Sí. Llorando. Es rara la deriva. Entiendo a Negri. Y claro, entiendo a Negri por con supuesto, el codazo. Perdón, en instante vamos a estar hablando con Felipe Solá también de esto, ¿no? De la inestabilidad política que da la sensación que existe dentro de la coalición Cambiemos. Estaba Mario Quintana. Estaba Mario Quintana del otro lado. Exacto. No metió codazo, pero tampoco estaba... Estaba ahí medio... Estaba agazapado Mario Quintana. Y sí, bueno, no cayó bien en el electorado cordobés todo esto que pasó con Elisa Carrió. En el radicalismo, en realidad, cerca de Mario Negri, que es el candidato que ella está apoyando, el candidato de la Casa Rosada, dicen que sirvió de alguna manera para consolidar el electorado, tratando de buscarle alguna mirada un poco positiva, porque dicen, nuestros votantes igual nunca hubieran votado al peronismo ni nada cercano a lo que fue José Manuel de la Sota,
pero también se agarraron mucho la cabeza por ese codazo. A mí alguien de Córdoba me decía, le pregunté por qué hacía Carrió eso, y más que eso, por qué Negri lo permitía. Me dijo, bueno, porque en lugar de perder por 20, que pierde por 18. Fue la respuesta, por supuesto, no precisa, pero conceptualmente era ese el argumento. Como que de alguna manera reafirma su pertenencia al espacio Cambiemita. Bueno, vamos a ver en unas placas muy breves los detalles de la elección en una semana en Córdoba. Es, al igual que fue Santa Fe, lo que pasa es que en Santa Fe estábamos viendo una PASO. Exacto. Ahora es una elección propiamente dicha. Que no hubo interna. No hubo interna porque la provincia no tiene ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se esperaba que hubiera interna en Cambiemos. Exacto. Y Cambiemos se rompió. Por eso hay dos candidatos, los dos son radicales. Mario Negri representa la Casa Rosada, Ramón Mestre. En un rato vamos a ver sus fotos. Bueno, casi 3 millones de electores, es el 8,7 del padrón nacional, es el segundo distrito electoral más grande del país. Le robó este lugar a Santa Fe hace muy poquito, según el último censo. El 45% de los votantes... Datazo. Tiene entre 16 y 35 años, muy jóvenes. Datazo. Y de ellos la mitad de más uno es mujer. Hay que ver cómo opera esto después. Perdón, entre los candidatos. ¿Es el 51% de los casi 3 millones o de este 45? De ese Gran 45. dato este. Sí. Gran dato, el 45% tiene entre 16 y 35 años. Después habrá que ver la afluencia electoral. El nivel de participación. Exacto. Entre los 16 y 18, recordemos, no es obligatorio ir a votar, así que habrá que ver si esta porción del electorado efectivamente se vuelca masivamente a las urnas, pero si lo hace, tiene la definición de la elección prácticamente en sus manos. Veamos a los principales candidatos, por supuesto, el actual gobernador Juan Schiaretti, que va por Hacemos por Córdoba Cambia. Esta vez el sello electoral venía siendo Unión por Córdoba, pero ahora suma también al socialismo, al GEN. Es de alguna manera un acuerdo un poco más amplio, entonces cambia el sello electoral. Enfrenta a Mario Negri de Córdoba Cambia, que debería haber sido el candidato de Cambiemos si la Casa Rosada lograba imponer sus deseos, y a Ramón Mestre, actual intendente de la capital, que va con la lista de la UCR después del quiebre de Cambiemos. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, después de esta ruptura justamente, Schiaretti tiene de alguna manera el camino asfaltado. Hay que ver solamente la diferencia, ¿no? Cuánto termina sacando en la elección. Antes de la ruptura, Cambiemos tenía alguna esperanza con arrebatarle la provincia al peronismo. No había estado muy lejos. En 2015 fue Oscar Aguad el que le disputó la elección a Schiaretti y estuvo a 6 puntos. Y en 2017 Cambiemos tuvo cerca del 50%. Está bien. Baldassi candidato, ¿no? Exacto, es una elección legislativa, hay algunas diferencias ahí de lectura, pero estuvo con el 48,48% de los votos, y Unión por Córdoba, que llevaba a Martín Yarlora, que ahora lo vamos a ver porque es el candidato a intendente de Schiaretti, sacó el 30,5% de los votos. Una provincia que además en el balotaje le dio a Mauricio Macri el 71% de los votos. Así Bombazo, que por eso Cambiemos tenía expectativas de arrebatarle esta provincia al peronismo, pero con la división de los dos candidatos del Frente Cambiemos va a ser muy imposible. difícil. Vamos hacia la capital. Exactamente, la capital es otra de las grandes incógnitas. ¿Por qué? Porque la capital gobierna la UCR desde hace un montón de años, y justamente a partir de la división de Cambiemos aparece la expectativa del peronismo de ganar finalmente la capital después de tanto tiempo. Martín Yarlora es el candidato de Schiaretti, es su vicegobernador en uso de licencia, es además diputado nacional en uso de licencia, y ahora está queriendo ser intendente de la capital cordobesa. Se enfrenta a Luis Juez, que es el candidato de Mario Negri, y a Rodrigo de Loredo, que es el candidato de Ramón Mestre. Habrá que ver ahí si efectivamente el peronismo logra aprovecharse de la división entre Cambiemos, entre el radicalismo, o no. Hoy lo entrevisté a Loredo en la radio y le dije candidato del mestrismo, y me dijo no, candidato de la UCR. Bueno, en un acuerdo con Ramón Mestre. Te lo digo porque yo dije lo mismo y me sorprendí igual. Y lo que pasa es que, bueno, él era el candidato desde antes de que se defina que no iba a haber interna, iba a acompañar. Fue un bombazo cuando anunció que acompañaba la postulación de Mestre. De hecho, lo que me dijo fue que que PRO en Córdoba, y habló directamente del diputado Mazot, quería acompañarlo a él, y que por presión de la Casa Rosada
directamente eso no Efectivamente no fue ocurrió. así. Estaba- Cuando no se logra ir a la interna, no se logra la unidad, llamado a Nicolás Massot, basta, cortala, deja de participar del armado electoral en Córdoba, y así fue. No, y ya me voy a hablar con Felipe Solá. Está en riesgo, no tenemos sondeo, no tenemos números, pero digo, está en riesgo para Cambiemos, Córdoba Capital, Paraná Sí. y Santa Fe. Sí. Para Cambiemos, digamos, en su conjunto. ¿Quién es el responsable si eso ocurre, si efectivamente pierde esas 3 capitales que eran propias, que tenía propias? ¿Hay un responsable o es El responsable multifactorial? número uno es la crisis económica, Sí, eso sin está dudas, claro. correcto. Pero acá, en este armado puntual, el responsable es claramente la Casa Rosada, la decisión de forzar hasta último momento la candidatura de Mario Negri y de alguna manera no encontrar un acuerdo que era posible con Mestre, y esto de la Casa Rosada. Gracias, Noé. Por favor. Me voy a hablar con Felipe Solá, entonces precandidato, decimos, a presidente del peronismo. Yo me acerco, Felipe, no es necesario. Disculpen que no me levante, ese va a ser mi epitafio, como el de Groucho Marx. Groucho Marx. Gracias por venir, Felipe, primero que nada. Gracias por invitarme. ¿Cómo recibieron este acuerdo que conocemos por los medios, como peronismo, como el espacio, digamos, que hoy más representativo del justicialismo? En primer lugar, se filtró antes de tiempo. En segundo lugar, me parece que su principal defecto político evidente es que el gobierno elige su oposición en lugar de hablar con todos. Y entonces queda un porcentaje muy grande estimado de votos argentinos que quedan afuera, argentinos que no son consultados a través de eso. En tercer lugar, los 10 puntos que elige tienen un contenido, no son 10 puntos obvios que todos votaríamos o que todos diríamos que sí, como decir hacer más grande la Argentina o que la gente viva mejor. No, no son tan obvios. Hay algunos elementos muy claros. Por ejemplo, está la reforma laboral y la reforma previsional adentro. Está dibujada de proveer más trabajo a los argentinos, facilitar el trabajo, etcétera. Eso quiere decir voltear conquista laboral, no hay ninguna duda. Es decir, que no es neutra, no es... Bueno, acá teníamos propósitos que nos van a juntar y de ahí, a partir de ahí empezamos a conversar políticas. No, es firmen políticas concretas que el gobierno no ha podido llevar adelante porque no tiene los votos suficientes en el Congreso. ¿Por qué un opositor firmaría eso? El otro sector está ahí dudando porque existe una idea sobre la imagen política que puede afectar desde un sector, puede afectar a los políticos en el sentido de decir que en la Argentina el principal problema es la desunión, lo cual es relativamente cierto. Es decir, tiene una base cierta en relación a que existe una grieta, etcétera, y que la gente que tiene militancia o un ideario político muy seguro está muy separada, muy enfrentada en la Argentina. No necesariamente la gran masa de argentinos. Ahora, ante esa idea, algunos pensarán, cualquier cosa a la que me inviten, tengo que decir que sí. Dicho de otra manera, sienten como una especie de extorsión, supuestamente que viniera de afuera, del pueblo, donde fuera. Cualquier cosa a la que me inviten, tengo que decir que sí para mostrar que soy amigable. Ahora, entonces que digan la verdad, si quieren ser amigables con esto, que hasta ahora no lo han dicho además, porque no podemos acusar a los invitados, por lo menos a Massa y a Labaña no podemos acusar de haber dicho que sí. No, lo rechazaron categóricamente. Lo rechazaron, entonces, pero lo que hay que aclarar es, ojo, me están invitando a que firme la reforma laboral en la Argentina, a la manera de ellos, porque ni siquiera es la reforma laboral como se podría pensar, Iván, en el futuro, que es... Sentemos a los empresarios en una especie de paritaria sobre la reforma laboral con los sindicatos, démosle el tiempo que necesiten y a ver qué sale de ahí. Porque seguramente debate va a haber. Nadie va a decir, no se puede tocar nada, alguno dirá, o hay que tocar todo. En el medio hay algo. Sin duda. Pero si sale, tiene que salir de ahí, no de una ley, un proyecto de ley del gobierno. Ahora, Felipe, cuando uno ve las reacciones opositoras, no diría sorprende porque tampoco había tanto como para analizar respecto a sus apariciones públicas, pero uno de los más duros es Labaña a través de su cuenta de Twitter.
Y Sergio Massa, que el lunes, anticipándose a esto, pide convocar a Cristina Kirchner a una gran unidad opositora y sugiere lo propio en la conferencia de prensa, no me acuerdo si fue el día jueves o el día viernes. ¿Hay posibilidad de síntesis ahí? ¿Crees entre el espacio de ustedes y el espacio de Sergio Massa? ¿O es, como decíamos antes, likeando fotos de Instagram, pero después cada uno por su lado? Tengo dudas sobre el resultado. Me parece que hemos venido siendo lo segundo, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto que existe más una política de tratar de provocar sorpresa a través de declaraciones, sorpresa a través de fotos, pero no pensando en las cosas elementales que pasan en la Argentina, que deberían ser lo central. Es decir, bueno, el problema es defender el trabajo argentino. Para mí, lo primero, la prioridad, a partir de la cual se construyen todas las demás prioridades. No, eso no aparece. El problema es elevar el salario. El salario ha perdido 20 puntos, no hay posibilidad de consumo, de levantar el consumo, no hay posibilidad de mejorar la demanda, no hay posibilidad de mejorar el ingreso. El presidente habló directamente en contra de eso que vos estás diciendo. Absolutamente. Para él, levantar el consumo es algo así como incitar a la bestia. Ficticio. Sí. Una ficción. El tercero es, ¿y las tarifas, señor presidente? Ahora resulta que la puede aplanar. ¿Por qué no hacemos una ley? ¿Por qué nos vetó una ley? ¿Por qué no hacemos una ley que vincule estas tarifas que ahora aplanó, que ya le han dejado enorme cantidad, pero enorme, miles de millones de dólares, solo en gas, 10.000 millones de dólares de sobreprecio, por encima de lo que encontraron cuando llegaron al gobierno en el 2015, solo en gas, 10.000 de sobreprecio de los consumidores a los productores. La pregunta es, ¿por qué entonces si aplanan las tarifas, por qué no las atan a la evolución de los salarios? ¿No? ¿Por qué no? Sí, que había sido la propuesta opositora en el Congreso. Exactamente. Felipe, te pido una respuesta breve porque es una pregunta con trampa, que es extraño que te lo anticipe así, pero ¿cómo la está pasando la gente hoy en Argentina? En un título, en una línea. A mí me parece que mira las elecciones con alguna esperanza de cambio. Ahí está. ¿Y qué pasa si no gana la oposición? Le va a exigir, si no gana la oposición, hay que pensar todas las posibilidades. Si no gana la oposición, le exigiría ese cambio a quien está más lejos de poder realizarlo, porque está encerrado en sus palabras, en su ideología y en su fracaso, que es a Macri si fuera el ganador. Lo que ocurre, te lo pregunto porque... ¿Te das cuenta lo que pasaría, no? Es decir, la gente, cuando vota a alguien, si cambiara, le está diciendo, espero que mejores o que cambies. Y en general, el tipo que es reelegido, esto es general para todos, suele pensar acaban de reafirmar mi modelo. Bueno, Macri se lo dijo Vargas Llosa. O sea, la tijera. Dijo, misma dirección, pero más rápido. Dijo cuando Vargas Llosa le preguntó qué pasaría si ganara. Vote Macri que echa más gente, la tijera más rápido y no tiene ninguna posibilidad de cambiar la inflación, porque la política fracasó totalmente y cada vez hay más inflación comparado incluso con el gobierno anterior, y no tiene ninguna posibilidad de reactivar nada. Ahora, Felipe, hay un problema que me parece que tiene la sociedad argentina, que no es responsabilidad excluyente del presidente, pero que sí lo agravó esta gestión, que es la falta de credibilidad o de confianza en, no por ser institucionalista, pero sí en símbolos. Cuando la política está deteriorada, los sindicatos, el periodismo, ni hablar, los empresarios, la justicia, hasta el mundo del fútbol. Hay en un porcentaje alto de la población una voluntad de cambio en relación al presidente. No necesariamente el espacio de ustedes o el espacio de Argentina Federal, una voluntad de cambio. Si ese porcentaje tan alto de la población no se puede aferrar a nada y encima ve frustrada su voluntad de cambio, la catarsis, el catalizador puede ser cualquier cosa. Digo, ¿eso como dirigente político genera preocupación o estoy siendo demasiado fatalista con lo que estoy diciendo? No, está bien que lo digas. Como dirigente político yo siento que la Argentina es un país que no crece. En los últimos 10 años Argentina ha crecido muy poco, es una década casi perdida, mientras sus competidores en el mundo han crecido 40% en 10 años, más o menos, al 3 y pico por ciento anual, en promedio. La Argentina no está exenta de las crisis, de la tremenda crisis del 2009, etcétera, 2008-2009, subprime, etcétera. Pero evidentemente es un país donde la gente tiene demasiado miedo, y con razón, a los cimbronazos, ¿no es cierto? Es decir, que un gobierno que venga tiene que tener en cuenta que hay una demanda, hay mucha demanda, pero también hay una demanda de certidumbre enorme, y eso es responsabilidad de quienes ponemos la cara o pedimos el voto, ¿no? La certidumbre. Un país no crece en la incertidumbre. Claro. ¿Noé?
Recién Iván te preguntaba sobre la cercanía o posibilidad de cercanía con el espacio de Sergio Massa, con el espacio de Alternativa Federal. Vos decías, tengo mis dudas. ¿Crees que esas conversaciones van a avanzar o te parece que la elección va a ser con ofertas electorales separadas? Son estilos de hacer política. Yo tengo varios años de hacerlo, bien o mal, pero a mí me parece que hay demasiado, veo en Massa, demasiado orejeo de cartas, demasiado juego de póker, cuando lo que está en juego es demasiado grave y las grandes definiciones deberían salir más rápido. No puedo impedir grandes definiciones porque estoy jugando al póker, no. Hay que dejar de jugar al póker y pasar a conversar en serio. Si y decir sí o decir no. Si él espera hasta el 22, ¿te parece que es demasiado tiempo? ¿Cómo? Si él espera hasta el 20 de junio... No es serio. Claro. No es serio, no hay que jugar con la gente ni con nada. O va a cambiar totalmente su forma de pensar uno y otro, sobre todo en este caso Sergio Massa. No creo. ¿Y si creo Cristina, que ya sabe cómo piensa. ¿Y la definición sobre la candidatura de Cristina, te parece que se debería vehiculizar pronto? Digo, Pablo Moyano me dijo hace 15 días y hace un mes y medio en la radio las dos veces lo mismo, que la indefinición tenía medio frisado la arquitectura política del resto del peronismo. Sí, es cierto. La indefinición detuvo el mandato que se le dio en el Congreso del PJ de hacer un frente. Entonces hacemos frente, yo hice un frente, ¿para qué lo hice? Para decir, bueno, yo hice lo que hay que hacer, ahora quiero ir a un frente mucho más grande, obviamente, y así lo dije. Y el otro día hubo un intento vía Pino Solanas, etcétera, que también es válido. Más allá de los detalles, es válido. Sí. Ahora, el gran frente no está formado, y eso es cierto. Bueno, son circunstancias, yo no manejo las circunstancias y respeto las circunstancias, pero la verdad es que hay una incertidumbre en la que, digamos, estamos todos. Creo que los días van a ir aclarando la incertidumbre, pero no lo sé. Juli. Diputado Solá, quiero preguntarle con respecto a esto. Se habla obviamente de la campaña política, pero a veces da la sensación de que el propio gobierno hace una lectura donde los tiempos de la economía y los tiempos de lo financiero pueden llegar a arruinarle esa carrera electoral. Obviamente tiene un correlato en que la gente está sufriendo, que hay desempleo, que hay pobreza. Usted decía recién que no está la mención ni siquiera del crecimiento en los 10 puntos. Quiero preguntarle cómo ve los próximos meses de la Argentina y si la oposición de la cual usted forma parte no debiera tomar un rol activo para proponer que empiecen a cambiar algunas cosas ya mismo, no esperar 6 meses para que empiece algún tipo de cambio. Sí, hay dos. En primer lugar, el gobierno, yo creo, se va a tratar de gastar, puede llegar a gastar 20.000 millones de dólares en la defensa del tipo de cambio del dólar hasta octubre, es un cálculo hasta octubre aproximado. Sí. Lo que sería gravísimo porque sería el verdadero costo de la campaña electoral, sería la pérdida de reservas por 20.000 millones de dólares que van a nuevo endeudamiento, claro. ¿No es cierto? 10.000 ya se los han dado, pero puede pedir 10.000 más si es necesario. El FMI se ha politizado absolutamente, es decir, sus decisiones ya no son las decisiones que se podía esperar analizándolo antes. Lo que debería hacer el gobierno, lo que puede hacer la oposición no es mucho, pero es denunciar esta situación. Hablé el viernes en Formosa con el senador Mayans, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Estuvo de acuerdo en que hay que juntarse, estuvo de acuerdo. Además tiene ya pedido de citación al ministro y al presidente del Banco Central. Lo que debería hacer, me parece a mí, el gobierno, ya, si fuera honesto y sincero, que no lo es renegociar ahora con el fondo, porque sabe perfectamente cómo son los vencimientos del 2020, sabe que son impagables y solo confía en su relación política vía Trump o lo que fuera para poder pagarlos. Es decir, es una especie de extorsión. Si me eligen, a lo mejor podemos pagar, y si no me eligen, no sé. Entonces, eso es lo que debería hacer, renegociar ahora. Antes de agosto. Felipe, permíteme interrupción, porque Marcos Peña dijo dos cosas. Una, agita el fantasma del default en caso que ganen ustedes, y dice que si quiere estar mejor el ciudadano argentino, la ciudadana argentina, en el bolsillo, tiene que votar al macrismo, porque con el kirchnerismo, con el pankirchnerismo, con este frente patriótico que están armando ustedes, estaría peor. Sos presidente, mañana tenés que ir a negociar con Lipton y con Lagarde. Le decís... ¿Qué le decís para no decir para no anticiparme? Primero me junto con todas las fuerzas que me parece que deben opinar en la Argentina, sin exclusiones.
para plantear ese problema, como un problema de todos, no un problema del presidente solamente. Un problema de Estado, dijiste, o de todos. De todos. De todos. No del presidente solamente. Primero hago una ronda así y después tomo la decisión. Pero primero hago esa ronda en serio. Y los invito a opinar públicamente a todos. ¿Qué opina el fantasma del default que agita el gobierno en caso de que ustedes ganen? Hay dos formas de concebir el default, políticamente hablando. Una es un gobierno que hace del default un hecho político y lo anuncia. Y otra es un gobierno que se sienta a hablar con el fondo y le dice hasta aquí puedo. Y entonces la decisión pasa a ser del fondo, no del gobierno. Gaby. Doble pregunta, diputado. Por un lado, si piensa que la Corte Suprema va a tomar el caso por el tema del decreto del blanqueo de familiares y si va efectivamente a votar a su favor en ese planteo. Y la segunda es cómo analiza la causa Cuadernos y la causa D'Alessio. Con respecto al tema del blanqueo ilegal de familiares que se hizo, familiares de funcionarios de los tres poderes, que se hizo por un decreto de Macri de diciembre del 2016, que pasaba por encima de la ley de blanqueo que establecía en un artículo exactamente lo contrario, la imposibilidad de que los familiares directos blanquearan. Esa ley fue de julio. En diciembre sacó un decreto y dijo, no, sí van a blanquear. Entonces yo me presenté al día siguiente y lo que está en discusión y ha llegado a la Corte, como llegó un recurso en queja a la Corte por parte del Ejecutivo, que tiene que pagar para hacer recurso en queja, porque así hay que hacerlo, hay que hacer un depósito grande, es si estoy habilitado o no como diputado, créase o no, para ir por la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad absoluta del decreto de Macri y la vuelta atrás de todos los que blanquearon, familiares que blanquearon, y la multa que tienen que pagar. Eso es lo que está en juego en la Corte, para que vean, 2 años y medio se ha tomado la justicia argentina para decidir si yo puedo o no ser litigante. Yo fui el autor además del artículo, creo que es el 84 de esa ley, fue el autor, mi bloque de ese momento, el Frente Renovador. Yo fui el que lo promovió y el que lo presentó en la madrugada de ese día. Ahora, eso es lo que va a salir. Después volverá entonces la cuestión a primera instancia para ver la cuestión de fondo. Y respecto, le preguntaba y hay dos preguntas muy importantes. A la causa D'Alessio y a la causa Cuadernos. La causa de los Cuadernos, que la causa evolucione, a mí me parece que no consiguen absolutamente nada firme, es la impresión que me da a mí. No le creí nunca a los Cuadernos. Los Cuadernos me parecieron a mí una forma berreta de instalar algo que era cierto, que es, hay una enorme cantidad de empresarios y de funcionarios en la Argentina del pasado, y posiblemente de este también, pero del pasado, de muchos años del pasado, que han hecho en la obra pública carcelización, por ejemplo. Y han manejado los llamados a licitación de manera tal de no entrar, algo que se sabe, ¿no es cierto? Y han manejado el precio mínimo de una licitación, el piso de precios de una licitación. Eso a veces lo han hecho en contubernio con un funcionario que dice sí, y por eso es premiado, entre comillas, con una coima, o a veces lo han hecho a pesar de los funcionarios, porque también lo he visto hacer y llamando por una de las empresas que todas digan no puedo bajar de tal costo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene conciencia que el costo puede ser más bajo. Eso salió a la luz con los Cuadernos. Eso ha sido útil, el tema de los Cuadernos, no solo por el tema de los empresarios, sino por los funcionarios también. Ahora, además de eso, hay después una película paralela, en combinación con la prensa, que es, bueno, una especie de narrativa, de relato, que puede llegar a cualquier lado. No han avanzado en la causa de la ruta del dinero, no están avanzando aquí como se debe, y encima el fiscal ya no sirve más. Un fiscal que está en rebeldía, porque no se anima a mostrar su celular, puede ser el fiscal que lleva adelante este tipo de denuncias, francamente no. Por lo pronto hay que cambiar de fiscal, ¿no? ¿Y la causa D'Alessio te sorprendió? No, la causa D'Alessio me sorprendió, pero lo que pasa que es como que una vez que abriste la tapa del infierno aparecen cosas, lo increíble pasa a ser creíble. Esas cosas que uno puede pensar en un bar, que ocurren, bueno, ocurren y ocurren más, la realidad supera la ficción. Es decir, la capacidad de las combinaciones de presiones sobre personas para inventarles causas, para obligarlos, para extorsionarlos, para asustarlos, para las infinitas combinaciones que hay entre abogados, fiscales, delincuentes que chapean diciendo que son de la CIDE, que trabajan para esto, para el otro, etcétera, es decir, operadores sucios, sorprende,
pero no debe ser para nada nuevo. Felipe, gracias. Muchas gracias por a ustedes. haber venido. Una tanda muy pero muy cortita, la vuelta a las claves de la semana con Gaby, con Noé y con Juli. Ya estamos con ustedes.